Bien, continuamos entonces con el Kriging funcional, utilizando Kriging simple a partir del campo escalar obtenido cuando se aplican los componentes principales funcionales y se retienen los scores asociados a los datos funcionales. Entonces estamos representando cada uno de los datos Xi sub SI de T, lo estamos representando por ahora con el primer componente principal. Por ahora vamos a asumir que es suficientemente buena la representación, es decir, que cumple con el umbral de variabilidad acumulada que hayamos fijado previamente. Entonces en la primera componente principal, por ejemplo, se reúne el 92% y con eso entonces es suficiente. Por ahora entonces no vamos a usar más componentes principales. Más adelante lo vamos a generalizar. La generalización es muy natural. Entonces, para utilizar la geoestadística univariada, utilizaríamos el primer componente principal, pero si vamos a utilizar más componentes principales, pues vamos a utilizar la geoestadística multivariada. Ese es el cambio, pero aún se puede seguir generalizando y la generalización es muy sencilla. Entonces, recordar que estamos entonces diciendo que este predictor que nosotros vamos a proponer en este caso, lo vamos a hacer de acuerdo a esta representación usando la predicción espacial de el score, y esa predicción espacial del score predice esta que es ahora la variable aleatoria espacial de interés, porque la función propia es conocida y entonces ya tenemos un posible predictor. Si estamos usando solo un componente principal, entonces solamente como enfatizar que evidentemente no estamos haciendo la predicción sobre todo el dato Xi sub S sub 0 de T, sino que estamos haciendo la predicción solamente sobre esta expresión, o sea, es una parte truncada, digamos, del dato. Lo bueno es que lo vamos a generalizar y entonces pues ya podemos usar más componentes, no se necesitan tantos tampoco, pero al usar 3 o 4 componentes ya podemos estar pensando en que estamos haciendo la predicción sobre un 96-97% en general de variabilidad de los datos originales. Por otro lado, entonces, recordar que esta metodología es muy buena, muy sencilla de aplicar, es eficiente computacionalmente, pero evidentemente lo que pasa siempre que usamos componentes principales, estos métodos de reducción de la dimensionalidad, específicamente los componentes principales, trabajan sobre la estructura de covarianza. Por lo tanto, si la estructura de covarianza no presenta una covarianza fuerte, pues la reducción de la dimensionalidad no va a ser muy eficiente. Entonces acá, en este caso que estamos pensando en trabajarlo a través del tiempo, lo que se va a requerir es que se evidencie una correlación fuerte a través del tiempo. Y en datos de clima, datos de contaminación, datos de suelos, eso suele ocurrir. Por eso es que al menos en estas aplicaciones este método funciona de maravilla. Eh, entonces ya una vez hemos propuesto el predictor y hemos hecho algo tan simple como decir, bueno, entonces hago los componentes principales funcionales, obtengo el campo escalar de los scores, con el campo escalar de los scores modelo el semivariograma o la función de autocovarianza, hago la predicción utilizando Kriging simple, el que conocemos siempre para este score, lo multiplico por la función propia y ya obtengo el dato predicho. Entonces eso ya está listo. Ahora nos falta mirar, bueno, cómo fue que quedó la varianza. Además, porque hemos hablado de que vamos a modelar la autocovarianza entre los scores, pero esto no lo hemos demostrado. Entonces vamos a ver que aparte de que lo obtuvimos en la sesión pasada de manera muy intuitiva, si lo hacemos de manera formal, exactamente ese es el resultado. ¿Qué vamos a verificar? Que la covarianza entre un par de curvas o entre un par de funciones espacialmente correlacionadas se puede expresar en términos de las covarianzas
de los scores asociados a su representación en componentes principales funcionales y que además con estas cantidades, con los modelos de las autocovarianzas de los scores, vamos a obtener la varianza del error de predicción, que es finalmente nuestro interés. No solamente el predictor, sino saber la varianza del error de predicción, ya que esta varianza del error de predicción es lo que nos va a dar la medida de calidad de dicha predicción. Entonces, en primera instancia, simplemente extraemos del cuadrado de la norma, haciendo el desarrollo del cuadrado del binomio, y entonces ya obtenemos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Recordar que acá pues estamos haciendo todo en productos internos porque estamos trabajando directamente con funciones, y entonces esto ya pues es conocido para nosotros. Antes de continuar, quiero que se detengan a ver que es exactamente la misma expresión que obtuvimos cuando hicimos el desarrollo de la varianza del Kriging simple, de la varianza del error de predicción en el caso en el que usamos Kriging simple. Solamente que allá teníamos z de s sub 0 con z de s sub 0, que es nuestra variable a predecir, nuestra variable de interés, allá en el caso escalar, aquí es xi, y aquí tendríamos allá z de s sub i, z de s sub 0, y aquí tendríamos z de s sub i, z de s sub j, y la expresión es exactamente igual. Lo que hablamos de la expresión en esta sumatoria doble es idéntica. Entonces solamente vemos, digamos, el patrón de que realmente es muy similar todo lo que son los pasos del Kriging independientemente del objeto aleatorio. Entonces yo aquí de pronto podría poner objetos inclusive más complejos, como los datos funcionales de superficies o de imágenes de los que hemos hablado. Entonces ahora el paso siguiente es que, como estamos trabajando con el primer componente principal, vamos a expresar todas estas cantidades en términos de ese primer componente principal. Y en términos del primer componente principal, vamos a ver entonces a qué llegamos en esta expresión, que es la expresión que nos va a dar la varianza del error de predicción. Bien, entonces vamos con... podemos hacerlo, digamos, en general para un par de datos S y SJ. Entonces podemos pensar en que pues la expresión de los tres realmente tiene la misma forma. Entonces podemos pensar en ver cómo se comporta esta, y de ahí entonces ya tenemos los resultados para las dos anteriores. Realmente lo que queremos ver es cómo es que vamos a calcular la esperanza del producto interno de esas dos curvas. Ya tenemos claro qué serían los modelos para los F, ¿no? Entonces, ojo que este modelo para este F son los modelos de semivarianza conocidos, los mismos de siempre. Solamente que en ese momento es como que estamos haciendo un paréntesis al todo el desarrollo de los datos funcionales, y entonces ojo porque ese F1, S0 sería el mismo que ocurre siempre, el mismo caso que ocurre siempre en el Kriging simple, ¿no? Entonces fíjense que si estamos hablando del primer componente principal, entonces en el primer componente principal tenemos F1 DS, es el proceso de interés, ese es el proceso de interés. Entonces a ese vamos a ver que le tomamos unas mediciones, y entonces esas mediciones, entre comillas, porque no son mediciones de manera directa, ¿sí? Entonces están dadas por F1 de S1 hasta F1 de Sn. Y en ese caso, pues a este
esta lista de datos que es una realización de n datos de este proceso, a esta es a la que le vamos a aplicar la geostadística escalar. Entonces aquí formularíamos el semivariograma empírico y después vamos a modelarle su semivariograma teórico. O sea, digamos que esas ideas son exactamente las mismas, simplemente es aplicarle lo que conocemos de geostadística en el caso escalar a el campo aleatorio espacial de los scores. Después, teniendo el semivariograma empírico como siempre y teniendo, este sería los puntos, digamos que son el semivariograma empírico, y teniendo entonces ya el modelo teórico que sería este, entonces con eso es que vamos a construir el predictor F1 de S sub 0 estrella, y con ese predictor F1 de S sub 0 estrella calculado de la forma como solemos hacerlo en el caso escalar, entonces llegaríamos a la predicción del dato funcional, que sería entonces F1 de S sub 0 estrella multiplicado por la función propia. Muy bien. Digamos que ese es como el algoritmo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que ver es si ese algoritmo realmente nos está diciendo algo de la covarianza entre curvas. Digamos que aquí la metodología está clara porque esto es repetir el Kriging simple escalar como lo conocemos, pero lo cierto es que cuando estamos hablando de la varianza del Kriging simple funcional, estábamos en esta expresión donde requerimos el cálculo. Vamos a borrar estas para que no confundan. Bueno, donde requerimos el cálculo es de las esperanzas entre las funciones. Esas esperanzas entre las funciones son las que no hemos calculado y para dónde vamos. Entonces ya lo vimos de manera intuitiva, ahora lo vamos a ver de manera formal, que efectivamente esas esperanzas se pueden calcular a partir de los scores. Bien, entonces vamos a calcular la covarianza entre un par de variables aleatorias funcionales espaciales. Entonces, la esperanza de Xi, la esperanza del producto interno, mejor, la esperanza del producto interno, que es lo que nos da cuando desarrollamos la expresión del cuadrado de la norma. Entonces vamos a tener la esperanza del producto interno de chi sub si de t con chi sub sj de t en el último término, pero en general fíjense que los tres términos dependen de lo mismo. Los tres términos dependen específicamente de las esperanzas entre las curvas en diferentes ubicaciones. Bien, como que con el rosado no se veía bien. Entonces vamos a cambiar aquí este igual por la aproximación que vamos a usar, que es la del primer componente principal, y entonces esto ahora nos va a quedar como la esperanza de el producto interno de el primer score de S sub i por la función propia, la primera, que es la que tenemos en este caso, que estamos trabajando con el primer componente principal, y el score en J con la misma función propia, porque solamente estamos utilizando esa para hacer la representación. Entonces hemos cambiado cada uno de los datos funcionales por su expresión en términos de los componentes
principales en la primera dimensión. Entonces, fíjense que aquí ya vemos pues que en lo sucesivo, ya utilizando esta representación de Carhonen-Lev, no vamos a volver a trabajar directamente con Xi de S y de T, porque los tres sumandos que nos van a dar la varianza del error de predicción, los tres tienen combinaciones de las variables aleatorias, pero los tres entonces me van a permitir hacer la sustitución. Entonces, en el segundo paso vamos a sustituir este. Eso es lo que estamos haciendo. Partimos de este, pues que es como el más general, para que después los otros salgan como unos casos particulares. Entonces, vamos a desarrollar esta esperanza para ese caso particular que tenemos allí. Y entonces nos damos cuenta que en esta descomposición, en este producto interno, la función propia es una función que es determinística, esa es conocida, es predeterminada además, por lo tanto esta función propia no es un elemento aleatorio. El elemento aleatorio entonces es este proceso espacial, por lo tanto entonces vamos a separarlos porque la esperanza iría sobre el elemento aleatorio y lo otro entonces sería una constante. Además, fíjense que este es un producto interno. Como es un producto interno, entonces este producto interno pues va a dejar que las constantes salgan, las mismas propiedades del producto interno que conocemos, que las constantes salgan y va a quedar solamente la parte funcional. Entonces esto nos va a dar igual a la esperanza de f sub 1 de SI por f sub 1 de SJ por el producto interno de Xi sub 1 de T con Xi sub 1 de T. De tal manera que ya separamos la parte estocástica de la no estocástica y además la parte escalar de la parte funcional. Cuando observamos esta expresión, entonces ya estamos en lo que tenemos acá. Entonces aquí estamos hablando, como los F son de media cero, aquí estamos hablando específicamente de la autocovarianza espacial de los scores. Ahora miremos esta parte. Esta parte entonces nos da el producto interno entre ese par de funciones, pero como son componentes principales, es decir, que ellas conforman una base ortonormal, este producto interno es 1. Y así es que esta esperanza nos queda que es igual a la esperanza entre F1 de SI y F1 de SJ. Entonces, de esta manera ya podemos ver de manera formal que la covarianza entre un par de funciones espaciales se puede calcular de manera aproximada con algunos componentes principales. Aquí lo estamos haciendo con un componente principal, pero realmente esto lo vamos a generalizar al caso donde tenemos los infinitos componentes principales, y en ese caso, cuando yo tenga todos los componentes principales, esto no va a ser una aproximación, sino va a ser una igualdad. Es perfecto, y esa es lo que nos dice el teorema de Carhonen-Lev, que la representación de una función en términos de sus infinitos componentes principales es exacta. Entonces nosotros tomamos dos de ellas, que son funciones que tienen una característica especial, y es que son autocorrelacionadas. Les calculamos la covarianza reemplazándolas por su expresión en los puntajes o scores junto con sus funciones propias, y llegamos a que la covarianza entre un par de curvas depende exclusivamente de la covarianza entre los scores. Entonces ese es el resultado bien importante que nos permite, que nos da licencia de hacer el Kriging funcional utilizando los Kriging simples de estos campos aleatorios escalares. Si
tenemos, si vemos que ahora vamos a sustituir, digamos, en la expresión de la varianza, vemos que para los tres casos es igual. Si miramos, por ejemplo, el primero, por ejemplo, entonces, la esperanza del Producto Interno de xi de S sub 0, que es la que queremos predecir por xi de S sub 0 de t, entonces esto nos va a dar, utilizando exactamente el mismo desarrollo que acabamos de hacer, esto nos va a dar la esperanza de F1 de S sub 0 al cuadrado. Y esta es la varianza porque pues ellos son de media cero, pero esta no es cualquier varianza, es la varianza del primer componente principal, o sea que es la mayor varianza de todas las que vamos a ir acumulando, y a esta entonces la hemos llamado eta 1 desde la sesión anterior, y pueden por favor revisar las notas de clase, todo esto está en las notas de clase. Acá estamos haciéndolo un poco más desglosado para que se vea bien cuál es el concepto, pero les recomiendo que por favor lean las notas de clase. Entonces acá tendríamos que este primer término sería eta 1. Ese eta 1 entonces es la varianza del primer componente principal. Esto nos da además una condición muy importante sobre estos procesos, y es que el semivariograma aquí en este caso nunca será intrínseco, porque estamos viendo que al aplicar los componentes principales, en principio nosotros pensábamos hacer alguna descripción de los datos y hacer reducción de la dimensionalidad, pero además es que el hecho de aplicar componentes principales requiere de unas propiedades por parte del operador de covarianza, y eso nos genera estacionariedad de segundo orden, porque fíjense que la varianza existe y es finita. Si esta varianza no existiera o en alguna de las dimensiones no existiera, entonces no podríamos calcular los componentes principales, porque entonces el operador no cumpliría algunas de sus propiedades. Por lo tanto, aquí estamos asumiendo estacionariedad de segundo orden, es decir, que los semivariogramas obtenidos de acuerdo a estas propiedades teóricas que estamos comentando, los semivariogramas obtenidos de los SCORE no son semivariogramas que tengan varianza infinita que pueda seguir creciendo, son semivariogramas que son acotados, que tienen la varianza finita. Eso es algo muy importante. Entonces, en este caso, tendríamos que el primer término sería eta 1. Y ya los otros dos términos, entonces, fíjense que acá este sería todos los SI con SJ para cada vez que yo hago esta combinación de curvas. Entonces, fíjense que ya con esa propiedad, entonces cada vez que yo hago esa conversión o esa representación, entonces voy a tener que la esperanza entre dos curvas en dos lugares diferentes me va a dar igual, en el caso que estamos comentando, a la esperanza de esos SCORE. Es decir, esto recuerden que acá es covarianza y covarianza porque estamos hablando de variables de media cero. Es ahí por simplificar un poquito la escritura, pero es eso. Y esto para variando I y J de 1 a n, es decir, que asimismo calcularemos absolutamente todas las covarianzas entre todos los pares de puntos I, J. También entonces acabamos de ver que cuando hablamos de xi de S sub 0 de t con S sub 0 de t, bueno, aquí me faltaron los productos internos, perdón un momento, le pongo los productos internos. Entonces esto nos dio eta 1. Y entonces de la misma manera, cuando calculamos la expresión que nos queda faltando, que es xi de S sub 0 de t con todos y cada uno de los datos observados, entonces también cumplirá lo mismo, es la esperanza de F1 de S sub 0 por F1 de S sub I, y entonces aquí I varía de 1 a n, y por lo tanto entonces ya tenemos las
tres expresiones que conforman la varianza. Fíjense que ya tenemos esta que nos dio eta 1 y esta que combina todos los elementos donde hay datos observados con el lugar que con el elemento aleatorio, la función que queremos predecir, y esta que combina todos los pares de datos funcionales observados. Bien, entonces ahora ya lo único que nos queda es construir los elementos completos, y entonces ahí nos fijamos que el primer elemento, nos va a dar todos los elementos de la matriz de covarianza. O sea que ya como estamos en este campo del lado de la izquierda, necesitaríamos un operador de covarianza, pero ya hemos mostrado su equivalencia con el campo del lado de la derecha. Entonces este que es escalar sí nos permite hacer la covarianza, o sea que con el primero tendríamos la matriz sigma, ¿sí? Este da lugar a sigma. Como este da lugar a sigma, entonces al dar lugar a sigma ya estamos en un campo que nosotros conocemos. Este es un n por n que tiene como elementos todas las covarianzas entre los scores en la primera dimensión, que son las mismas esperanzas que tenemos acá, pero pues en la matriz solemos escribirlo en covarianza, y esta es sobre i sobre j variando de 1 a n. Entonces ya tenemos la matriz de covarianza. Eta 1 es la varianza, quiere decir que esta matriz tiene como diagonal eta 1. En todos los elementos de la diagonal está eta 1. Y noten que eta 1 viene a ser la silla del semivariograma. Porque como es la varianza, entonces va a ser esa silla, la cota superior, la de más arriba, en el semivariograma, que pues no se verá directamente. Ya sabemos que en algunos modelos no se ve así específicamente en el gráfico y eso, pero pues esa es la silla porque es la diagonal de la matriz de covarianza, es la estimación de la varianza. Y el otro, que es la esperanza de F1 de S sub 0, que es el lugar donde se quiere predecir con todos los otros puntos, nos da lugar entonces al vector S que nosotros siempre hemos construido, que llamamos C en general, a veces también le llaman sigma minúscula, que tiene como elementos la covarianza entre F1 de S sub 0 y F1 de S sub I, y esto es un vector de n elementos. Y entonces ya tenemos todo listo para construir ese predictor utilizando simplemente la definición que ya conocemos del vector lambda en el caso del Kriging simple, y entonces esto nos daría sigma a la menos 1 por C, como siempre. Ya con esto entonces hacemos la correspondiente combinación lineal, obtenemos F1 de S sub 0 estrella, reemplazamos y ya tenemos el predictor, y utilizando todas estas expresiones entonces tenemos además la varianza del error de predicción. Entonces por favor pongan en una sola expresión todo esto, solamente pues reemplacen acá. De todas maneras pues ahí en las notas también está la expresión final, y entonces ya llegamos a que tenemos el método completo porque tenemos la predicción y además tenemos la varianza del error de predicción. De la misma forma como siempre lo hemos hecho, entonces aquí este método trabaja con cada punto uno a la vez. Entonces noten que no es solamente ver esta expresión y ya, sino que hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a generar con ella. Entonces lo que vamos a generar con ella van a ser predicciones funcionales. Entonces fíjense que aquí a partir de estos predictores vamos a generar unos puntos de predicción para los lugares S0. Entonces, supongamos que yo tengo observados estos puntos, con esos es con los que construir los datos funcionales.
Vamos a pensar que está muy bien medido hasta el borde. Y vamos a suponer entonces que tenemos muchos puntos al interior, que es donde estamos haciendo las predicciones con Kriging. Entonces, los puntos amarillos son los puntos de la muestra donde hay datos observados, y los puntos rojos son esos puntos que yo llamo S sub 0 cada uno a la vez. Entonces, yo realmente, bueno, algo en unas condiciones de pronto muy raras, tendría que ser que yo piense en que las predicciones las hice para las predicciones las hago solamente para 3 lugares o 2 lugares o un lugar. Pues en general uno tiene muchísimos puntos de interés y además quiere generar los mapas, ¿sí? Eso en el caso escalar al menos. Entonces, muy bien. Entonces vamos a suponer que esos rojos son donde vamos a rellenar. Entonces, esos rojos son los S sub 0. Entonces, fíjense que perfectamente nos puede ocurrir que los S sub 0 sean muchos. Y si los S sub 0 son muchos, entonces pues voy a tener hartísimos puntos para cuando vaya, por ejemplo, a armar el mapa. Eso en el caso escalar, donde yo veo la superficie tal cual la tenemos aquí dibujada. Entonces, esos S sub 0 realmente pueden ser S sub 0, 1 y muchos se pueden generar. S sub 0, M, 1 a la vez. Entonces, realmente vamos a suponer que aquí hay M lugares a predecir para después generar el mapa suave. Entonces, ya cuando hacemos esto, ya entonces tenemos además los puntos observados, los unimos todos y vamos a suavizar. Claro, eso en el caso escalar. Recordar que aquí estamos haciendo la predicción de F1 de S super L, supongamos, sub 0, donde L variaría de 1 hasta M. Entonces, para decir que pues aquí no tenemos ningún inconveniente en hacer la predicción en muchos lugares, hacer la predicción de los scores en las dimensiones, en general en las dimensiones que estemos trabajando, aquí en particular en el caso que estamos usando cuando hay una representación en una sola dimensión. Entonces, ahora lo que tenemos que recordar es que con estos vamos a reconstruir nuestros datos funcionales. Entonces, si tenemos M lugares donde vamos a predecir el score, quiere decir que con esto vamos a armar una predicción de muchos datos funcionales. Entonces, vamos a armar la predicción en estos M lugares, que pueden ser, por ejemplo, 1000 o 10.000. Y entonces, ahora no es solamente que tengamos 10.000 puntos. Claro, esto nos da 10.000 puntos, digamos. Si M es igual a 10.000, supongamos. Entonces, si M es igual a 10.000, entonces aquí nos da 10.000 predicciones escalares. Pero entonces recordar que eso nos va a generar 10.000 predicciones funcionales. Y entonces las predicciones son las curvas que nosotros tenemos en cada uno de esos lugares. Entonces realmente lo que iríamos a predecir acá es un volumen, si lo queremos ver así. Entonces hay que mirar cómo lo necesitamos nosotros si queremos ver realmente como el volumen, digamos todo así, o si lo queremos, este sería hasta el lugar donde hagamos la predicción de la función, y esto entonces lleno de funciones. Entonces hay que ver cómo interesa presentarlo, o si interesa presentar, como esto está variando el tiempo en la altura, entonces uno puede pensar en que el mejor lo va a presentar como una superficie que va variando con el tiempo, y entonces puede presentar, por ejemplo, un video de las predicciones a lo largo del tiempo. Eso es a veces de pronto mucho más ilustrativo, porque pues en esto encontrar algún patrón es un poco más complicado. Entonces, este sería el Kriging funcional usando el primer componente principal.